¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Sé que las actividades del Congreso han sido muy estimulantes, han sido muy importantes y pues esperamos que cada uno de ustedes para la labor que le compete puedan utilizar todas estas herramientas que se han estado viendo a lo largo del día pues para impulsar su trabajo, para impulsar sus comunidades, para impulsar cada una de las actividades que realizan. A mí me ha tocado cerrar en esta ocasión el Congreso con un tema pues, que realmente me apela mucho, no solamente por la beta de la consultoría, por la beta de la investigación en medios o en mercado, sino también pues, por mi beta profesional, específicamente antropológica, porque lo que vamos a ver en esta hora es respecto de las comunidades y también pues afinado a las comunidades de egresados y en redes sociales. Pero para que podamos llegar a esa parte, primero vamos a hacer un recorrido pues justamente por nuestra naturaleza como seres humanos. Vamos a ir viendo algunos aspectos elementales que pueden que a veces estén pasados por alto. Es muy interesante nuestra época porque vivimos en la época de las obviedades. Cosas que parecen obvias, de repente tienen que volver a decírnosla porque parece que de repente no como que las pasamos por alto, ¿no? Todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunicación, con la generación para millennials, pues algunas cosas son como hasta intuitivas y no obstante, pues muchas veces hace falta hasta estudios que lo validen. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a ver algunos aspectos primero que pueden parecer muy evidentes, pero que es muy importante retomarlos para poder diseñar estrategias de construcción de comunidad en redes sociales. Bien, como les decía, vamos a abrir con aspectos que son del conocimiento de todos, pero quiero puntualizarlos en esta ocasión. Vivimos en la era pues, del Big Data. Tenemos que 191 millones de dólares es el valor de mercado del Big Data ponderado tan solo en México para 2015. Es decir, es una industria creciente, es una tendencia que va en aumento, es algo que no va a cambiar de rumbo por el mediano plazo. De tal manera que esta es la era en la que nos ha tocado, es la era de estar conectados, es la era de tener sobreinformación y bueno, ahora llegando el punto que debemos depurar y transformar esa información para poder hacerla útil. El Big Data lo profetizó, por decirlo de alguna manera, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, cuando escribía en su obra clásica de antropología estructural, quejándose un poquito del aumento de los métodos cuantitativos para ciencias sociales que de repente no permitían entender mucha situación, porque a partir de la posguerra empezó a hacerse un gran vaciado de información, una gran recopilación de información prácticamente de todo. Ahí empezó muchísimo lo que ahora conocemos como la supercarretera de la información. Y entonces Lévi-Strauss, viendo todo esto, dice, pues nosotros creíamos que recopilar mucha información era el camino, hasta que nos dimos cuenta de que mucha no servía para nada. De tal manera que ahora en esta era del Big Data es justamente cómo depurar y cómo utilizar toda esa información que a diario se crea, se consume y que está circulando en el mundo. Es la era en la que nos ha tocado vivir. Asimismo, vivimos en la era de la hiperconectividad. 53.9 millones de usuarios de Internet en México a inicios de 2015. Esos son los datos de la AMIPSI, de la Asociación Mexicana de Internet, y pues estamos diciendo que 1 de cada 2 personas en México ya tiene acceso a Internet. Si lo comparamos con países en desarrollo, con países desarrollados, pues ciertamente estamos todavía un tanto rezagados, pero México ha tenido un importante incremento en cuanto al uso de Internet, en cuanto al uso de dispositivos móviles, en cuanto al trabajo en redes sociales. De tal manera que también es muy importante pues, darnos cuenta de que ya estamos en una época donde estar conectado ya no es la gran noticia, ya es la cotidianidad, ya es lo que estamos haciendo pues, de manera continua, pues este Congreso es una evidencia de ello y transversalmente, por todos los niveles socioeconómicos, esto también es una realidad. El año pasado nosotros en Lexia emprendimos un estudio para buscar millennials
no en los centros urbanos, no en las agencias creativas, no en las universidades, sino buscar millennials en comunidades rurales, en comunidades indígenas. Porque nosotros considerábamos que millennial no era una clase social, sino una generación, y queríamos ver qué estaba pasando con este segmento de edad de 15 a 30 años aproximadamente, pues en los lugares donde típicamente no parecen existir. Y nos fuimos y nos dimos cuenta de que ya sea por café internet, ya sea por un teléfono muy básico, un teléfono pirata, un teléfono de segunda mano, buscando el Wi-Fi de la plaza pública o de algún local, la gente, los adolescentes, los jóvenes, tanto en las comunidades rurales e incluso en varias indígenas de nuestro país, también ya se están conectando a internet, están accediendo a la web y están allí también construyendo su identidad. Entonces, pues esto es realmente transversal, ya no está solamente limitado a niveles socioeconómicos, ya abarca pues prácticamente a la generalidad de la población. También estamos, como sabemos, en la época de la realidad virtual. Pasando de inicios videojuegos o para entretenimiento, actualmente se está viendo el potencial que tiene la realidad virtual, por ejemplo, en los aspectos médicos, ya sea para tratar asuntos contra el dolor, incluso para apoyar a personas con autismo, para tratar ansiedad. En México, de hecho, desde 2013, de parte de la UNAM, se empezó a hacer el uso de la realidad virtual para tratar ansiedad y para tratar fobias. Y esto es algo que está creciendo constantemente en el mundo, y estamos viendo que esto, que parecía originalmente solo un asunto como de entretenimiento, un asunto para videojuegos, está teniendo realmente una utilidad pues para ayudar a las personas y eventualmente incluso para salvar vidas. De tal manera que la realidad virtual ya no es nada más algo de sorpresa o algo meramente tecnológico, ya es algo que está ayudando también a la humanidad. Y bueno, también estamos en el mundo de la pantalla. 6.5 horas diarias es el tiempo que los mexicanos pasamos frente a las pantallas de nuestros dispositivos móviles. Si pues estamos diciendo que el horario de dormir es aproximadamente 8 horas, o quizás 6, 5, dependiendo del trabajo, pues estamos viendo que la mitad de nuestro día está entre dormir y estar en la pantalla, por lo que solamente tenemos la otra mitad para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de socialización, otro tipo de experiencias. Estamos realmente muy metidos como humanidad en la pantalla. Y quiero retomar este punto porque seguramente ustedes han visto pues, en las redes sociales, en conversaciones que han tenido, pues toda esta pues, queja paradójica, y digo queja paradójica porque son quejas que se hacen en las redes sociales criticando el excesivo uso del teléfono móvil. Entonces, tú utilizas el mismo dispositivo, el mismo medio que tú estás criticando para comunicar la crítica. Es verdaderamente hermoso. Y lo que se dice en estos memes, en estas quejas, pues es que ahora ya estamos perdiéndonos el contacto humano, que ya no alzamos la vista, que ya estamos más metidos en la pantalla, que ya no nos importa el de al lado, que ya solamente estamos frente a ese aparato y estamos totalmente así. Y que ya no vemos lo que está de frente. Y eso parece ser que es un malestar. Eso pareciera ser incluso que es un peligro como especie. No obstante, lo que este tipo de quejas no alcanzan a comprender es que cuando yo estoy viendo una pantalla de teléfono, la pantalla solo es el medio, ese no es el fin. Yo no veo la pantalla del teléfono si mi teléfono está apagado. Hagan un ejercicio interesante, apaguen su teléfono, coloquen sus manos como si fueran a tuitear y empiezan a mover los dedos como si estuvieran tuiteando con su teléfono apagado. Es muy interesante esa experiencia porque cuando se prende el teléfono, con este mismo movimiento, puede estar haciendo cualquier cantidad de cosas. Hay gente que ha buscado cambiar el mundo haciendo esto. Hay gente que antes de subir al avión hace esto, pone un tuit burlándose del SIDA en África y cuando aterriza ya perdió el empleo. Hay gente que con esto ha ganado millones. Pónganse a hacerlo con un teléfono, con un aparato. Este movimiento de los pulgares, todo lo que representa, todo lo que implica para esta época. Pero no es el movimiento, no es la pantalla lo importante, ese solamente es el medio. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el fin? Comunicarnos
con otros. Eso es lo que se pierde de vista cuando se dice que la humanidad está demasiado metida en la pantalla. Estamos metidos en la pantalla, pero porque eso nos permite establecer vínculos, muchas veces afectivos, no solamente laborales o de negocios, con otras personas. Ese es el valor de la pantalla en esta época. No la pantalla en sí misma, sino lo que pasa después. ¿Con quién me estoy vinculando? ¿Con quién estoy hablando? Es una herramienta de denuncia, es una herramienta de información, es una herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, también quiero ahora incurrir en otra obviedad. Ya hemos visto algunas de las cosas, pues seguramente son datos que ustedes conocen, aspectos que seguramente día a día están constatando, pero ahora quiero incurrir en una obviedad, quizá en la obviedad más grande que pueda decir en esta ocasión. Una realidad que todos estos adelantos digitales no pueden ocultar. Seguimos siendo humanos. Eso no lo hemos perdido. Por más que estemos pegados a la pantalla, por más que estemos tuiteando, por más que estemos utilizando realidad virtual, seguimos siendo humanos. Y si salgo en estos días, pues sin taparme, sin abrigarme, me voy a enfermar. Y si me corta mi novia, me va a doler y voy a llorar. Y si alcanzo un nuevo puesto, me voy a emocionar y se va a activar en mí pues, la dopamina y todo lo que interviene en el proceso de felicidad. Seguimos siendo humanos. Pese a todo este contexto en el que estamos, seguimos siendo humanos. Y es muy importante recalcarlo en esta época. Les comentaba que el año pasado en Lexa estuvimos trabajando mucho los millennials y cómo la gente hablaba de los millennials. Y de veras, muchísimas empresas cuando se acercaban y decían, es que ¿cómo contrato un millennial? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le digo? Parecía que estaba buscando una plaza para un extraterrestre, para otro tipo de especie. Y no es el caso. Todos, jóvenes, adultos, conectados o no conectados, en esta época, en este 2016, en la era del Big Data, seguimos siendo humanos. Y como seguimos siendo humanos, sigue predominando nuestro instinto. Nosotros pensamos en una autoglorificación evolucionista que somos seres racionales. Y que como seres racionales, por lo tanto, somos buenos. Es un optimismo que nos viene desde los tiempos de Platón. Y hay dos cosas que decir al respecto. La primera es que ser racionales no nos hace buenos per se. De hecho, los mayores crímenes, los crímenes más horrorosos que se han cometido en la historia de la humanidad han sido crímenes bien planeados, muy racionales. Ser racional no es un sinónimo de bondad. Eso es algo muy claro que debiéramos tener. Y por otro lado, es que se supone que somos 80% racional y 20% instinto, porque ya evolucionamos como especie, porque se desarrolló nuestro cerebro y eso fue lo que nos dio la supremacía, fue lo que nos dio la oralidad, la palabra y la comunicación. Ese es un discurso evolucionista un poquito tendencioso porque además pues es falso. Lo que nos hizo evolucionar como especie no fue el cerebro, sino precisamente lo que hoy por hoy seguimos utilizando como nuestro principal medio de socialización y de comunicación con las especies y como especie. Digamos que lo que nos hizo evolucionar fue como el like. El dedo pulgar, el dedo opuesto, fue lo que permitió que realmente empezara a aparecer el Homo sapiens. Ustedes tomen un plato de sopa al borde e intenten beberlo como si fueran un gatito. Algo les va a estorbar. La nariz. ¿Por qué nos estorba la nariz cuando otras especies pueden tomar el agua del río, del lago directamente así con el hocico? A nosotros nos estorba la nariz. Lo que pasa es que cuando se desarrolla el pulgar opuesto, el ser humano puede empezar a crear herramientas, crear palitos, crear cucharas, y eso hace que el hocico prominente sea innecesario. El hocico se retrajo, dio espacio en el cráneo para que se desarrollara el córtex frontal.
Y con ese córtex prefrontal fue realmente como advino la humanidad como la conocemos, pero no fue por la cabeza, fue primero por el dedo. Entonces, realmente el cerebro es de lo último que se ha desarrollado y nosotros seguimos siendo seres de instintos. Yo pondría la tasa al revés, somos 20% racionales y 80% instintivos. Esto es lo que ha dejado claro Daniel Kahneman y otros estudiosos del sistema Behavioral Economics, donde dicen que tenemos dos modos de pensar despacio y pensar rápido. Para pensar despacio es cuando nosotros tenemos que afrontarnos a operaciones numéricas como cuándo es 28 por 7, o cuál es la capital de Ucrania, o ¿quieres ser mi esposa? Palabras que nos llevan como a reflexionar profundamente sobre nuestra vida y nuestra existencia. Eso es el sistema 2. Pero hay otro sistema, que es el sistema 1, que ese es el sistema automático o el sistema espontáneo, no meramente emocional. Ese es un gran error en Behavioral Economics. El sistema 1 no es emocional, el sistema 1 es instintivo. Implica, por supuesto, emociones espontáneas, pero no se limita a lo emocional. Si yo voy caminando, si voy haciendo jogging, por terminar mis 5 kilómetros del día para publicarlo en Twitter, que todos se enteren, y me tropiezo, no voy a pensar, estoy cayendo inclinado y hay una fuerza de gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado por aceleración y entonces pues lo mejor que puedo hacer es poner las manos. No, realmente no. Si yo voy corriendo y me tropiezo, instintivamente yo pongo las manos para no caerme. Si siento fuego, me alejo. Si siento frío, inmediatamente mi cuerpo se va a comprimir para tratar de generar calor. Entonces, el instinto sigue siendo lo que nosotros tenemos como seres humanos. Esto es lo que pone Manuel Paino en una narración de Los bandidos del Refrío, en donde narra cómo un masón iba en el siglo XIX caminando por el lago de Chalco y se volteó su trajinera. Entonces este hombre que era muy racional, este hombre que pertenecía a esta logia masónica, donde ya había dejado atrás los mitos y la infancia de los guadalupanos, le pasa esto. Lamparilla, con el instinto de conservar la vida, se agarró del borde de la chalupa y pudo sacar un poco la cara del agua. Toda la religión y las creencias que enseñó su madre cuando niño al licenciado le volvieron en aquel instante, y las escuadras y el ojo del Espíritu Santo y los mandamientos de las logias masónicas le parecieron figuras de Satanás. Al borde de la muerte es cuando afloran más allá nuestros instintos plenamente humanos. Como seres humanos tenemos pasiones. Hay cosas que realmente nos motivan, hay cosas que hacen correr ese fuego, esa energía interna entre nosotros. Y eso ha venido de generación en generación. Lo tenían nuestros antepasados homínidos cuando descubrieron el fuego, cuando vieron por primera vez que podían ver en la noche porque había un astro que les alumbraba. Lo tuvieron posteriormente cuando descubrieron que se podía calcular cuándo ese astro volvería a ocupar exactamente esa misma posición, y lo tenemos también el día de hoy. El día de hoy la humanidad en esta era Big Data, súper tecnológica, sigue siendo una humanidad de pasiones. Y la muestra está en todo el impacto que ha tenido el mercado de crowdfunding en recientes fechas. El sumarte a una causa, el ser partícipe de algo que realmente te entusiasma hacer y que consideras que vale la pena en el mundo que exista, es algo que ha apelado a millones de personas. 2.57 billones de dólares es el valor global de las plataformas de crowdfunding en 2015 y se espera que en los próximos años esto pueda incluso duplicarse. ¿Por qué este número es posible? Porque somos seres humanos y tenemos pasiones. ¿Qué es lo que más apasiona a la humanidad? Bueno, pues si vemos este informe del crowdfunding en el mundo, nos damos cuenta que hay 4 áreas principales. La ecología. Nos preocupa realmente nuestro mundo. Estamos en una situación donde ya desde los niños más pequeños saben que este planeta está en riesgo y que algo tenemos que hacer. Eso ya es algo pues que no se duda. La tecnología, nos apasiona muchísimo seguir viendo adelantos tecnológicos. Sabemos que hay gente, hay chavos que tienen muy buenas ideas tecnológicas, pero pues no tienen el dinero para implementarlas, pero que si las implementaran fueran pues realmente muy útiles.
Y eso nos apasiona. Nos apasiona el emprendimiento, ¿no? Todas estas personas que dicen, pues es que quiero hacer esta empresa que va a ser comunitaria o esta empresa que va a ayudar, eso también nos apasiona. Nos apasiona el arte. A músicos, artistas, pintores, escultores, ellos también están recaudando. ¿Por qué? Porque están apelando a algo muy básico que como humanidad tenemos, que son las pasiones. Como seres humanos, también nos enamoramos, también tenemos amor. El amor es algo que ha regido a la humanidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el amor es una simbiosis. El amor implica estar en un momento de seguridad con una persona para trabajar un proyecto colectivo. El amor, en realidad, tiene como fondo la supervivencia. Esa es la base del amor. La supervivencia, poder sobrevivir como especie. Por eso el amor de la madre que amamanta a su hijo. No es cierto que estén condenando con 5 años de cárcel a quien amamanta en público. Eso lo vamos a ver más adelante. Todos estos hoax que nos aparecen en redes sociales. El amamantar como acto de amor es un acto de supervivencia como individuos, como especie. Esa es la fuente del amor y hoy como sociedad global pues lo seguimos manifestando. Por ejemplo, Tinder tiene 10 millones de usuarios al día que están buscando hacer match, que están buscando promocionar el mejor rostro de cada uno de ellos y tratando de encontrar pues a esa media naranja, media manzana o lo que cada quien esté buscando. Otro dato que nos habla de la fuerza del amor en esta época, pues es este libro de 50 sombras de Grey. 125 millones de copias en el mundo. Probablemente si les digo, si alguno de ustedes lo ha leído, quizá digan que no, porque está como catalogado junto con Coelho y Cuauhtémoc Sánchez y demás. Pero lo cierto es que se ha vendido y alguien lo ha de haber comprado. 125 millones de copias en el mundo. Una historia pues que a fin de cuentas es una trama romántica. Se le ha tratado de comparar con el Marqués de Sade. La comparación no es por estilo, es por objetivo. Sade escribía a las mujeres vía el pretexto de escribirles sobre sexo, les hablaba de política. Muchos le escribían a las mujeres sobre sexo en aquella época, pero Sade, utilizando el sexo, les hablaba de política y por eso era censurado, no por esta parte. 50 sombras de Grey, no obstante, sí es algo que habla pues, de una relación amorosa, pues complicada, como todos tenemos situaciones complicadas, pero a fin de cuentas, amor. Y para que quedara más claro, yo no bajo de los Beatles y de compositores independientes. Pero en 2013, Arjona fue de los videos más vistos en México en YouTube después del Gangnam Style, que ese fue pues como el video viral del año, pero después de eso, Arjona, mientras todo el mundo decía que era lo peor y que había matado la música, que había matado la poesía, pues realmente era lo más visto en redes sociales. ¿Por qué? Porque el amor nos sigue apelando. Y claro, somos seres de utopías. Queremos un mundo mejor, pensamos en un futuro, queremos que esto cambie. La religión es una de las principales instancias utópicas que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. La religión no solamente ha censurado, no solamente ha servido para tranquilizar conciencias. En realidad la religión ha despertado muchísimos movimientos sociales, ha estado de fondo en revoluciones, ha estado de fondo en muchísimos actos de protesta. Algunos datos al respecto del papel de la religión en esta época. Pues fíjense que en México solamente 5.6% de los millennials mexicanos se declaran sin religión. Y eso se debe en ocasiones a muchas veces a que el encuestador del INEGI no hace bien como su chamba y pregunta de qué religión es esta casa, sale la tía y dice, no, pues aquí somos católicos. Dice el marco metodológico que hay que preguntar a cada miembro, pero muchas veces, y ya se ha comprobado, pues decían, bueno, la tía dijo que eran católicos, vamos a poner que todos eran católicos. Hay un subregistro de este tipo de población. Pero imagínense lo que estamos diciendo, la mayoría de los millennials mexicanos sí se consideran religiosos. No es que vayan a la iglesia o que sean muy ortodoxos, sencillamente se consideran religiosos. En 40 años, el Islam representará a la tercera parte de la humanidad.
está creciendo de manera muy importante, porque el Islam no es lo que nos pasa en CNN o lo que nos pasa en la BBC. El Islam tiene otro tipo de dinámicas que están conociendo incluso indígenas sociales en nuestro país, porque en Chiapas, en los últimos 10 años, ha tenido un importante nacimiento e incremento de comunidades islámicas. Pues de repente las mujeres indígenas vieron a unos panaderos sufitas que llegaron por ahí a San Cristóbal de las Casas, dijeron, pues es que ustedes se parecen a nosotros, como que se visten como nosotros y hasta tienen valores semejantes a nosotros. Y eso hizo que el Islam empezara a anclar muy bien en nuestro país, en la zona de Chiapas, y esto pues va a seguir creciendo. Y bueno, ahorita que estamos en estos tiempos electorales en Estados Unidos, Bernie Sanders ha buscado su principal bastión de apoyo en este perfil, en los spiritual but not religious, que son estas personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios o en el espíritu o en lo que sea, pero no me gusta la iglesia. Soy espiritual, pero no religioso. Y realmente en Estados Unidos están haciendo las prospecciones, están perfilando targets electorales a partir de variables religiosas. Por ejemplo, de spiritual but not religious, sabemos que Trump tiene un gran bastión en los republicanos cristianos, protestantes, demócratas, cristianos protestantes presbiterianos, es donde está su principal bastión, y después de ahí siguen con los mormones. Entonces la religión sigue siendo algo que nos está impactando, pese a todo lo que estamos viendo, es algo que nos sigue apelando. Y desde luego, vivir en comunidad. Y ya con eso quiero empezar a aterrizar en el tema. Vivir en comunidad también es un instinto básico que tenemos como especie, porque vivir en comunidad nos va dando elementos que nos permiten tener, en primer lugar, un sentido de vida. Quien no vive en comunidad, quien no está vinculado a una comunidad o no tiene una identidad que sea parte de un grupo, le va a costar mucho trabajo abrirse a la vida. Estas leyendas de los anacoretas, de los ermitaños, pues realmente son casos muy aislados. Los seres humanos necesitamos vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos referentes. Les cuento muy rápido un pequeño cuento de Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. El rey de Persia, de Arabia, va a visitar al rey de Egipto. Y entonces el rey de Egipto tenía un laberinto y le dice al rey de Arabia, oye, quiero que entres a mi laberinto porque pues nadie ha podido salir y tú eres como muy inteligente. Entra a ver qué pasa. Y entonces entra el rey de Arabia al laberinto del rey de Egipto y es un poquito así como este cuadro de Remedios Varos que tenemos al fondo. Se perdía porque estaba una puerta y esa puerta era falsa y después una trampilla y después había una puerta y bueno, casi se muere de hambre el pobre rey porque no podía salir de ese laberinto, pero finalmente sale y le dice, oye, rey de Egipto, realmente tu laberinto es muy imponente, yo también tengo uno y me encantaría que tú pudieras en algún momento usarlo. Pasan los años y entonces Arabia ataca al bastión del otro rey y lo lleva capturado. Y cuando lo lleva capturado le dice, oh rey de la sustancia y cifra del tiempo, tú me pusiste en un laberinto con puertas, con murallas y con caminos, del cual yo casi perdí. Ahora yo te quiero poner en mi propio laberinto donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Y lo dejó a la mitad del desierto. Al cabo de unos días este rey murió. ¿Por qué? Porque cuando es un laberinto con escaleras, con puertas, con galerías, hay referentes, sé dónde está la izquierda, sé dónde está la derecha, sé dónde llegar, dónde no llegar. Pero cuando no tengo referentes, ese es el peor laberinto, porque ni siquiera hay caminos que podemos cruzar. Los humanos necesitamos comunidad para establecer esos referentes, para establecer esos caminos, qué sí, qué no, cuándo no, en dónde, cómo, con quién. Esas son cosas que realmente nos sustentan como seres humanos. Estar en comunidad nos da un entorno de seguridad. ¿Por qué? Porque nos permite la reproducción, permite seguir reproduciéndonos como especie, eleva nuestra autoestima. Las personas que forman parte de un grupo tienen más autoestima que aquellas que viven aisladas. Y eso está estudiado por psicólogos, antropólogos, sociólogos. Las comunidades también nos dan redes de cooperación.
¿Por qué? Porque es cuando yo puedo ayudarme, cuando yo puedo establecer aliados, cuando yo puedo establecer socios. Esto que hacemos a nivel corporativo también lo hacemos como familia, también lo hacemos como vecinos, también lo hacemos como amigos. Vivir en comunidad nos permite tener esa seguridad. Es un espacio de diálogo. Cuando vivimos en comunidad tenemos primero una contención emocional, porque la finalidad evolutiva de las palabras es ayudarnos emocionalmente, es poder encontrar a alguien con quien conversar y encontrar en él una respuesta. Es como en la casa. En la casa no hablamos para que nos entiendan, sino que por el hecho de que nos entienden, hablamos. En el trabajo, en la calle, en la universidad, en otros lados, tengo que hablar para que me entiendan. Pero en la casa no, en la casa ya hay códigos implícitos y por el hecho de que existan estos códigos es que yo me animo a hablar. Entonces, esta contención emocional, este espacio y este entorno de diálogo es vital para nosotros. Nos permite también acceder a socialización, nos permite resolver problemas, la mejor manera de resolver problemas es dialogando y también hacer bromas, hacer chistes. Este que pueden algunos catalogar como el sexto sentido, el sentido del humor, tan importante como la vista, el tacto, se puede realizar de manera abundante mediante el diálogo. Y claro, como seres humanos viviendo en comunidad, tenemos también un respaldo ante el frío mundo. ¿Por qué los desplazados sirios han sido uno de los que han tenido más éxito en el mundo? Porque han logrado anicharse, han logrado hacer estos desplazamientos en conjunto. Es una situación muy relevante porque tenemos que para 2014, según la ONU, había 59.5 millones de personas desplazadas por la guerra. A esto hay que sumarle todas las personas que están en flujos migratorios. Entonces, ¿dónde se tiene más éxito? Cuando se crean nichos, cuando se crean comunidades. Eso lo sabemos de primera mano como mexicanos, porque también las experiencias migrantes más exitosas, no es raro que, por ejemplo, hayan sido en California, o como ya se le conoce, Oaxaca, California. Porque los migrantes de Oaxaca saben que tienen que llegar a California y saben hasta en qué calle tienen que estar, porque se desplazan en grupo, se desplazan en comunidad y eso garantiza muchísimo mayor éxito de supervivencia. Entonces, esto que les estoy hablando, estas obviedades que como seres humanos tenemos como necesidades básicas, también se transmiten a la comunidad web. ¿Por qué? Porque la comunidad web, ante todo, es una comunidad humana. Cuando estoy tuiteando, cuando estoy posteando en Facebook, cuando estoy mandando un WhatsApp, cuando estoy utilizando Periscope para denunciar al vecino, no estoy hablando con máquinas, no me interesa comunicarme con robots, estoy hablando con personas. Tenemos muchísimas pantallas y todas esas pantallas están representando humanidad. Detrás de esas pantallas hay humanidad. La comunidad digital, la comunidad web, esta hipertecnologizada, sigue siendo una comunidad humana. Conversar nos brinda sentido. ¿Para qué nos conectamos? ¿Por qué se debió este boom de las redes sociales? Porque mediante las redes sociales empezamos a encontrar sentidos. Por algo muy sencillo, conforme fueron desarrollándose los procesos de globalización, a nivel comunitario, las localidades se fueron fragmentando. Empezó a crecer el individualismo. Y una respuesta que dimos como grupo, como colectivo, como especie, a esta fragmentación, a este individualismo al cual estábamos nosotros accediendo, fue crear las redes sociales. ¿Para qué? Para encontrarnos con otras personas. Las redes sociales son de fondo una otredad 24/7. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo conectar a cualquier hora del día, me puedo conectar en cualquier día, sea festivo, sea puente, sea lo que sea, y me voy a encontrar con alguien con quien conversar.
amigo, familiar, desconocido, o si es desconocido, pues hasta lo puedo yo hacer mi amigo, porque comentó en alguna publicación, porque me gustó su tweet, porque lo seguí en un hashtag, pero me voy a encontrar con alguien. Siempre en las redes sociales el objetivo es encontrarse con personas, cualquier hora del día, en cualquier momento. Esta figura, este papel del otro se ve en las redes sociales pues de manera fundamental. Sentirse escuchado. A todos nos gusta sentirnos escuchados. Cuando alguien no nos está haciendo caso, cuando sentimos que alguien no nos pela, nos ofendemos, nos enojamos, porque consideramos que lo que estamos diciendo es importante. No por lo que estoy diciendo, sino porque soy yo quien lo está diciendo. Entonces nos gustan las redes sociales para sentirnos escuchados. Y también para poder conciliar proyectos. Mediante las redes sociales nosotros podemos establecer proyectos que pueden ir desde vernos a tal hora en un café entre todos, hasta aspectos de negocio, aspectos diplomáticos y también se sabe incluso hasta aspectos de guerra. En segundo lugar, nos conectamos a las redes sociales porque el reconocimiento nos da seguridad. Esta seguridad que brinda la comunidad es un elemento básico de nuestra especie y en las redes sociales podemos encontrarlo. Ha habido un boom de este tipo de publicaciones en Facebook. Si muerdes cuando besas, dale me gusta. Pues ahí tienen mil likes, ¿no? Like si eres guapo, comparte si eres bellísimo. Y tienen ahí los 25,000 sharings. Científicos descubren que la gente se cree lo que pongas después de científicos descubren. Este tipo de noticias, este tipo de encabezados tienen una razón de ser. Es la búsqueda de ese reconocimiento. A nivel personal hago ese reconocimiento publicando fotos de viajes, fotos de comida, que es lo que más se comparte en redes sociales, para despertar la envidia de los demás, para que vean que yo sí viajo, para que vean que yo sí conozco esta comida o para que vean que yo sí conozco este restaurante, porque me está dando este reconocimiento a los demás. Solicitudes de like, solicitudes de sharing son muy importantes en las redes sociales porque fomentan, porque habilitan este reconocimiento que necesitamos. Los videos virales se tratan de eso. Cuando un video se hace viral es para poder establecer en ese momento una comunidad efímera que en torno a cierto contenido se encuentra conversando. Esa es la maravilla de los videos virales. Puede conectar a todo el mundo por un momento en un solo tema de conversación y ese reconocimiento pues a nivel global es muy importante. Y desde luego lo que les comentaba los hoax. El Papa dice que la Virgen de Guadalupe es un mito. 5 años de cárcel a las mujeres que amamanten en público. Este tipo de encabezados, este tipo de titulares tendenciosos, amarillistas, pues tienen la finalidad de empezar a cooptar gente, empezar a recoger gente. Pueden tener muchas veces objetivos de negocio, únicamente para crear tráfico en alguna plataforma, pero están apelando a esta necesidad de reconocimiento que seguimos nosotros teniendo. Y en las redes sociales esto sigue vigente. También en las redes sociales hemos encontrado que el aprendizaje no es una cuestión bilateral entre un profesor o un emisario del conocimiento y un alumnado, que de hecho, pues alumno viene de esto de latín, ¿no? A sin y lumos sin luz. El alumno es el que no tiene luz, el profesor es el que les otorga la luz con el conocimiento. Pero actualmente vivimos en una era en donde el aprendizaje no es bilateral, es social. En 2015 yo ya alcanzó los 41 millones de visitas mensuales. Es algo muy básico, enseña a maquillarse a las muchachas. Pero solamente por eso y por socializar ese tipo de experiencias es como se ha posicionado. Y del maquillaje ya pasó ahora a dar consejos de vida en libros. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje, no es bilateral, lo está socializando. Hay un boom de tutoriales, pueden meterse a YouTube y pueden encontrar tutoriales de todo.
de lo que se les ocurra, va a haber un tutorial. Si quieren resolver una ecuación diferencial, va a haber un tutorial. Si quieren armar un ropero, va a haber un tutorial. Para ponerse condones hay tutorial. Hay tutoriales absolutamente de todos. Y muchísimas veces los alumnos, primaria, secundaria y hasta universidad, van más a los tutoriales y le entienden mejor a los tutoriales que se encuentran en YouTube que a las mismas clases de sus profesores. Por el contexto, por la manera en la que se está diciendo y porque se ve como un aprendizaje social. Porque además es democrático, porque quien está lanzando el tutorial no es alguien que sea súper lejano, es una persona común y corriente que tiene un tip, que sabe hacer eso y que lo quiere compartir y que mi labor es criticarlo y es destrozarlo en mis comentarios si comete un solo error. Si un profesor de matemáticas sube un tutorial para resolver una hipérbola y se equivoca, inmediatamente le van a llover todos los dislikes y le van a llover los comentarios negativos en YouTube. Y los muchachos se meten a ver nada más en dónde se equivoca y haciendo eso, pues aprenden. Entonces, el aprendizaje actualmente ya no es bilateral, sino que se trata de socializar los conocimientos en una plataforma de democracia. Y bueno, los vínculos que nos respaldan. Las redes sociales son tan poderosas porque crean vínculos con nosotros. Primero, con nuestro círculo familiar. Ya sabemos que la familia no está en Facebook, que la familia generalmente está en un grupo de WhatsApp, pero a partir de ahí se van creando estos vínculos. Después, el círculo de mis amistades, mis vecinos, mi amigo de la infancia, mi compañero de la escuela, pues también yo busco tenerlo en alguna red social para conversar. Y después están el círculo social de red, que ya son todos mis contactos, quienes más me dan like, quienes más comentan mis fotos, o a quien yo más le doy like, o con quien yo más comento fotos. Esos vínculos son importantes porque me dan a mí un respaldo como persona, me dan a mí un respaldo como ser humano. Cuando yo estoy caminando por la calle, sé que no estoy solo. Hay un montón de personas que están conmigo y que si veo un gatito haciendo algo chistoso y le tomo video y lo subo, ese respaldo va a comentar, ese respaldo se va a interesar. Si veo una nube con la forma de un dinosaurio y le tomo la foto y la comparto, sé que no voy a ser el único loco que la vio, sino que va a haber otra red de amigos que también la va a estar viendo y que va a darme su respaldo. Las redes sociales son tan importantes porque nos están respaldando como personas, nos permiten no ir solos por este mundo. De tal modo que llegamos a esta pregunta. ¿Qué buscan los egresados en una comunidad de redes sociales? Quienes ya acabaron la universidad y están accediendo al mundo laboral, están teniendo otros horizontes, ¿qué están buscando en las redes sociales? En primer lugar, están buscando retroalimentación. Están buscando retroalimentar para poder conversar, porque los vínculos estudiantiles, porque el contacto con mi profesor o con el director de un plantel muchas veces es muy lejano. Y además no es muchas veces horizontal. Aunque ya la educación va en ese sentido, muchos de los estudiantes están sintiendo que aún no ha llegado todavía pues, a esa horizontalidad esperada. Entonces, mediante las redes sociales, ellos sienten que sí pueden retroalimentar a su propia institución, contarle a su alma mater, contarle a sus compañeros cómo es el mundo allá afuera. Porque ellos ya salieron de la universidad y porque ellos ya se están enfrentando a otras cosas y lo primero que hacen, y estamos hablando de los primeros 2 meses después de haber egresado, es decir, wow, pero ¿qué es esto? ¿No? No solamente se trabaja con comunicólogos, también puedo trabajar con otro tipo de carreras. Estos descubrimientos que se van haciendo una vez que se deja la escuela, el egresado quisiera regresar y poner pancartas y avisarle a todo el mundo y avisarle a su institución qué es lo que está pasando, qué es lo que se está encontrando. Entonces, en una comunidad de red social, el egresado puede regresar y decir, oye, fíjate que el mundo funciona de este modo. Eso es lo que están buscando, poder retroalimentar, incluso como una forma de devolverle conocimiento a su escuela.
tú me formaste, tú me diste la orientación, la vocación que ahora tengo, pues ahora yo también quiero ayudarte a que veas cómo es el contexto en el que personas como yo que han egresado nos estamos enfrentando. Después, ¿qué desean los egresados? Compartir experiencias como forma de reconocimiento, demostrar lo que han vivido, demostrar lo que han aprendido. Una vez que ya tienen, digamos, un año de haber egresado, que ya han tenido uno o varios trabajos, que han emprendido uno o más proyectos, pues lo que quieren es que incluso chicos de otras generaciones que venían detrás de él, que su institución también se entere de lo que está haciendo, que esto sí era cierto, esto que nos dijeron era falso, esto sí aplica, esto no aplica. Ellos quieren empezar a compartir esas experiencias y cómo les ha ido en la feria, por decirlo de un modo coloquial. Ellos quieren regresar y contarte, universidad, qué es lo que han vivido una vez que han dejado las aulas. En tercer lugar, buscan rutas de aprendizaje social. Aprender de las experiencias de los demás, no solamente contar cómo me ha ido a mí, sino también ver cómo les ha ido a los demás, quién sí tuvo éxito, quién no tuvo éxito y por qué. Encontrar qué sí hacer, encontrar qué no hacer, es como esa... porque también me ayuda de manera social a poder aprender qué mejores decisiones debo yo tomar. Y desde luego también busca fortalecer vínculos. Eso es muy importante porque es realmente lo que todos nosotros estamos buscando, tanto dentro de la red como fuera de la red. Camaradería y networking es algo que opera en las redes sociales. Sí, tengo mi grupo selecto para cuando yo publico cosas en Facebook o si ya nació mi hijo, pues nada más quiero que tales personas se enteren. Si tengo un empleo, quizá quieran que se enteren más, pero yo limito con quién y qué tipo de temas conversar. El egresado quiere platicar con otros egresados, pues específicamente sobre temas que le atañen muy a su experiencia, muy a su vida. No solamente ya hablamos de cuestiones profesionales o si siguieron un posgrado o qué es lo que siguieron haciendo después, sino también a nivel personal, como individuo, como ser humano, también la comunidad de egresados se siente parte de una familia. Porque es mi comunidad, es donde están mis vínculos, es mi entorno de seguridad y por el hecho de tener el mismo símbolo universitario que nos une, por ese mismo momento yo me siento con seguridad. Y de esta manera compartir y establecer estos vínculos en un ambiente de camaradería es algo muy valioso. Bueno, ya para terminar la conferencia, algunas pautas, algunas estrategias que se pueden implementar pues, en redes sociales para generar esta comunidad de egresado que tienen que ver pues, con esto que hemos visto. Tiene que ver con esto que necesitamos como especie, tiene que ver con nuestras dinámicas en redes sociales y con los objetivos que buscan los egresados al conectarse. ¿Cómo podemos lograr como instituciones universitarias vincularnos con nuestros egresados para crear una comunidad de conversación? Primero, siendo eso, siendo conversadores. Dice un dicho muy mexicano, que el que tiene tienda, que la atienda, y quien tiene una red, que se conecte. No sirve de nada abrir una fanpage, abrir una cuenta de Twitter o en alguna otra red social si no se va a estar conectado, si no se va a estar no solamente generando contenido, que ya sabemos que la generación de contenido es el oro para poder establecer pautas en redes sociales, sino también respondiendo. Un community manager de una comunidad de egresados debe de ser un community manager respondiente. ¿Qué significa eso? Que si le preguntan a qué hora es la conferencia y en dónde, pues que respondan. Que también brinde orientación respecto de algunos trámites o de algo, no que responda, pero sí que pueda orientar a la persona que está preguntando a dónde acudir. Incluso también atender quejas.
Esto es muy importante y las marcas comerciales lo han aprendido pues a fuerza de ensayo y error, que atender las quejas es muy, muy valioso. Un cliente enojado puede ser una mina de oro si se le atiende adecuadamente y se le da una solución. Puede impactar muy positivamente en la reputación de marca incluso. Bueno, una comunidad de egresados en redes sociales también tiene que afrontar las quejas en el momento en el que sea necesario, a asumirlas como lo que son y poder encauzar también pues, esa conversación. De tal manera que lo principal, el elemento fundamental para una comunidad de egresados en redes sociales es estar conectado y poder responder a las preguntas. En segundo lugar, dar reconocimiento. Esto es lo que suele funcionar muchas veces en sitios que no son específicamente universitarios o académicos, sino que son de alguna otra índole, de cinéfilos o de amantes a los caballos, etc. Foros vivenciales. Son muy útiles, ¿por qué? Porque ahí se pueden compartir las experiencias y también se pueden exhibir los casos de éxito. Una comunidad universitaria de egresados que tenga un foro vivencial donde una vez a la semana digan, compártenos tu historia, compártenos cómo te ha ido, cuéntanos cómo te fue en tu primera entrevista laboral, cuéntanos cómo te fue en tu primer puesto, cuéntanos cómo fue tu primer ascenso, cuéntanos cómo fue tu primer despido. Este tipo de comunidades vivenciales donde los egresados puedan conversar respecto de lo que les ha pasado, puede vincular muy bien a los estudiantes con la universidad e incluso hacer dinámicas, hacer juegos que muchas veces se hace. Vamos a escoger el caso de éxito del mes de tal persona, porque tal persona tuvo estos éxitos, etcétera, etcétera. Y entonces con esa convocatoria se puede establecer ese diálogo con ellos. En tercer lugar, ese mismo foro vivencial, pero orientado a mejores prácticas. ¿Cómo podemos vincularnos, universidad, con los egresados? Aprendiendo juntos, socializando las experiencias y el conocimiento que se va teniendo a nivel de empleo. A partir de lo que han comentado, a partir de las experiencias que nos han dicho en el foro, hemos establecido las 10 mejores prácticas para encontrar empleo, para generar buena administración, o si tu beta es el emprendimiento, también esta comunidad de egresados nutrida de las experiencias de todos ustedes, hemos creado el decálogo del emprendedor. El decálogo del emprendedor La Salle, el decálogo del emprendedor de cualquier universidad. Nutrido, no porque a alguien se le ocurrió o porque sea un consultor experto, sino de la misma conversación que los mismos egresados van depositando en esa comunidad. ¿Cómo podemos cómo podemos atraer a los egresados, generar conversación y establecer esas alianzas con ellos, siendo puente de vínculos? También las redes sociales pueden tener esta función de pizarra comunitaria, anunciar eventos o si alguien conoce de alguna vacante disponible, no que llegue al punto de bolsa de trabajo porque ya hay sitios especializados que pueden servir mejor, pero sí, al conocernos entre todos, pues sabemos un poquito como a quién puede interesarle qué tipo de vacante, incluso actividades artísticas, porque muchos de los egresados pues también les gusta la música, les gusta el arte, les gusta la poesía y de repente van a hacer una lectura de sus poemas en algún bar de la Condesa o de la zona rosa, o de repente van a hacer un concierto en tal lugar. Ese tipo de cosas también genera una buena conversación con los egresados, porque no solamente ya estamos hablando de cuestiones laborales, cuestiones de experiencia, sino que también estamos hablando de cuestiones pues muy personales, en términos de marketing sería de branding personal. Eso se valora muchísimo, tener en una comunidad un espacio no solamente de aprendizaje, sino también de vínculo y de camaradería. ¿Cómo podemos establecer entonces puentes? ¿Cómo podemos establecer esos vínculos y ese diálogo con nuestros egresados? ¿Cómo la universidad se puede vincular con los alumnos que han abandonado las aulas? Siendo humanos. Eso es lo que somos, eso es lo que nos apela, eso es lo que amamos. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Raúl. Me imagino que alguien le querrá hacer alguna pregunta. Ahí va el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me encantó tu presentación, muchas felicidades. Gracias. Porque pues estamos como creo acostumbrados a escuchar muchas presentaciones más bien solo tecnológicas, solo como de muy numéricas y la parte humana la dejamos muchas veces a un lado. Entonces me parece excelente que comentes que lo principal es seguir siendo justamente personas. Y bueno, yo soy Ana Laura Estrada, vengo de la UNIT, soy la coordinadora del seguimiento de egresados. Y esta pregunta que te quiero hacer es porque, bueno, yo tengo una community manager de Facebook para nuestros egresados, sin embargo, bueno, yo coordino esa área y esta chica que está encargada de justo de los contenidos, etcétera, pues ha hecho una segmentación por semana, haz de cuenta por temas de coaching, de ecologista, etcétera. Y todos sus posts, todos sus contenidos, todo lo que ella va investigando, lo cierra con una pregunta como justo para hacer ese enlace de participación con los egresados. Lo que yo he notado mucho es que nuestros seguidores van en aumento. Sin embargo, por ejemplo, los likes o esa interacción no es tan alta, pero los seguidores aumentan. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención desde que yo estoy a cargo de esa área y me gustaría preguntarte si tiene que ver a lo mejor porque justo es la red bueno, es una red social universitaria y a lo mejor en sus perfiles sí son mucho más abiertos y quizá en la red universitaria les da cierta apatía participar, o en tu experiencia o lo que tú conoces, ¿por qué razón podría ser esto o darse esto, ¿no? Gracias. Bueno, esto es un síntoma en general de los sitios, de los foros en internet, sobre todo en Facebook. Los especialistas le llaman comunidad silente. La comunidad silente son todos los miembros que pertenecen a un grupo, pero que nunca comentan o nunca dan likes y nunca participan. Aproximadamente el 90%. Cuando uno ve una interacción, una dinámica en un grupo, si el 10%, es decir, si la comunidad tiene 1,700 miembros y 170 están participando, eso ya es súper exitoso, eso ya es casi del otro mundo. En realidad estamos hablando de que comunidades que tienen 1,700 miembros pueden ser 30 o 40 los que recurrentemente estén dando likes o los que recurrentemente estén conversando. ¿Cuándo puede aparecer la masa silente? Cuando de repente se publica algo muy disruptivo en contra de lo que se había pautado, eso les causa conflicto y de repente ya aparece, oye, es que yo sigo esta página, pero esta publicación realmente me ofende. O sea, nunca habías visto a la persona, pero hasta que apelaste a algo que, digamos, que le enojó, fue cuando aparece. Entonces, ahí están. Aunque no te den los likes, aunque no generen esa conversación, ahí están y sí te ven. Con herramientas como Google Analytics u otras métricas, ahí se puede ver no solamente los likes y la conversación, sino también las vistas. También es muy importante recurrir a la métrica de vistas, porque entonces nos da un buen parámetro. Ok, solamente hay 10 likes, solamente hay una conversación que alguien preguntó, pero tenemos 350 vistas y se compartió tantas veces. Hay que ver, digamos, un poquito este otro lado oculto de las métricas porque nos dan esa información. Por lo demás, no hay que presionarlos mucho por eso, porque insisto, esa masa silente se ha estudiado bastante, ahí está tu comunidad, si te está viendo, únicamente sigue haciendo la estrategia, me parece muy buena porque estás avanzando sobre temas que le importan a la misma comunidad, entonces te puedo decir, te están viendo y eres valioso para ellos, entonces que no te den like y demás no es como tan angustiante, te diría, haz la prueba de poner ahí alguna cosa terrible para ver cómo reaccionan, porque ahí aparecerían, pero no es necesario, solo saber que ahí están y que con una buena estrategia que esté vinculada en este sentido, se puede garantizar que sí está teniendo proyección. ¿Qué tal? Soy Iván González de la Universidad Tecnológica de Cancún. El otro día estaba platicando con una persona acerca del tema de la… comentar
mayoría de la gente ya se la pasa o nos pasamos mucho tiempo pegados al celular o al dispositivo móvil o en la computadora. Entonces mi argumento con esta persona era de que pues realmente los modelos de comunicación o los canales de comunicación han cambiado. Entonces anteriormente la comunicación era un poquito más lenta, de una forma distinta. Ahorita como tenemos la oportunidad de usar la tecnología y comunicarnos rápidamente, pues obviamente por eso siempre estamos pegados, ¿no? La pregunta sería, mi argumento fue ese, ¿no? Decirle, hay que comprender, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, como tú dices, estar pegados, porque realmente el fin es la comunicación, no estamos. Pero el tema es cómo mediar, como en lo que comentabas de las comunidades. Actualmente la mayoría de la comunidad es digital o es una que siempre está actualizada con el tema de los memes, lo que está saliendo en internet o está conectada, ¿no? ¿De qué manera mediar entre sí estar conectado para resolver problemas o para estar al pendiente de lo que está ocurriendo? ¿De qué manera mediar entre eso y tu vida personal, no? Porque yo a veces lo que hago es, digo, hoy me voy a desconectar del celular, de la laptop, pero luego al final del día, oye, que te necesitaba para esto, oye, que no. Entonces, o a veces trato de hacer otro, ¿no? Cada 2 horas checar el celular, cada 5 horas checar el correo. Entonces, pero siempre te encuentras con ese tipo de cosas que en ese preciso momento que dejaste, desconectaste, ocurrió algo. Entonces, ¿de qué manera tú como antropólogo, verdad? Sí. Mediar esa manera de interactuar con la comunidad? Sí, es importante y incluso es una preocupación, ¿no? Porque sí nos dan ganas de verlo y decir, solo por hoy no te tocaré. Estamos como en rehabilitación, a veces así nos sentimos, ¿no? Como si fuera una rehabilitación de una adicción, pero ciertamente también es mucho la necesidad, porque pues, si mi jefe me está mandando información por el WhatsApp, pues de modo que no esté conectado, tengo que estar haciendo pues esa búsqueda. ¿Cómo mediarlo? Pues justamente como lo que estábamos viendo. Somos una comunidad humana y así podemos mediarlo. Por ejemplo, la comunidad ha establecido que no puedes textear mientras manejas. Eso ya es algo que comunitariamente se sabe y que incluso ya tiene en el nuevo reglamento, está establecido. Esa es una manera de regularlo. Si estoy con mi pareja, pues oye, pues cuando estemos hablando o cuando estemos comiendo o haciendo tal cosa, pues ahí no utilizamos el celular en ese momento. Entonces, mediante el diálogo humano, mediante nuestras comunidades y mediante nuestros contextos, es como vamos generando. ¿Qué tanto tengo que estar o no estar pegado a un teléfono? Pues eso se va a decidir pues dependiendo de mi comunicación que yo tenga con las personas que están fuera del teléfono. En diálogo con ellas es como se van construyendo estos parámetros de hasta dónde, hasta cuándo y en dónde. Okay. Bueno, pues te queremos dar las gracias, Raúl, por la conferencia. Te queremos entregar este reconocimiento en nombre de Casey de la Salle y este regalo. Muchas gracias. Y pues el aplauso de todos los que te escucharon. Gracias.